Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22, este espacio del canal que hemos abierto para ustedes para reflexionar, para analizar, para pensar la realidad del país y también del mundo. Hoy tenemos un tema muy importante que nos toca a todas las personas que vivimos en sociedad y es el poder del gobernante. Y por eso me da muchísimo gusto tener este invitado de hoy, el profesor Enrique Dussel. Profesor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El profesor Dussel es profesor de la UAM, pero también es doctor en filosofía por la Complutense de Madrid, es doctor en filosofía por la Sorbona de París y hace 3 semanas, doctor, fue nombrado como miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Felicidades, nos da muchísimo gusto. Muchas gracias, reiteramos que esté aquí con nosotros. Presentábamos el tema que es este asunto del poder del gobernante y lo primero que queríamos preguntarle es, ¿el poder político tiene la capacidad potencial de corromper a cualquier persona que lo ejerza? ¿Siempre pasa? ¿Todo el poder corrompe? Es interesante la pregunta que me hace. Emiliano Zapata, cuando llegó a México y a la Casa de Gobierno, vio la silla presidencial y no se quiso sentar. Hay una foto con Villa que se sienta en la silla presidencial y Emiliano Zapata está al lado, porque Emiliano decía, parece que la silla está endemoniada y hay gente buena que cuando se sienta en la silla, se vuelve malo. Y entonces es muy interesante ese ejemplo. En efecto, el poder puede corromper, pero no es esencialmente corrupción. Para mucha gente, no quiero nombrar autores, pero para un Max Weber, pero aún para Lenin y para muchos autores, el poder es dominación. Y entonces Weber dice, el poder es una dominación legítima ante obedientes. O decir que tiene que haber gente que obedezca, porque si no, no se ve en qué es poderoso. Y es interesante, nos viene de Chiapas una idea distinta. Dice, para la democracia moderna, los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros los que mandan, mandan obedeciendo. Puede decir, un indígena se reúne en la comunidad, dice, vamos a hacer un camino, deciden cómo lo van a hacer y luego eligen quién lo hace. Y el que lo hace es obediente. Y Evo Morales tomó esta indicación que venía de Chiapas. El poder es un poder obediencial. Y dijo Evo Morales, yo ejerzo un poder obediencial, pero es desde el representante, porque el pueblo es la sede del poder, no el representante. El Estado no es soberano, el soberano es el pueblo. Y esto queda todavía en la Constitución, artículo 39. El pueblo es el único soberano, es decir, la sede del poder. Sí, digamos, el poder iría, si se respetara siempre esa dirección del poder desde el pueblo hacia el Estado, probablemente sería menor la capacidad corruptora del poder, pero no lo vemos así, al menos no en nuestros contextos, y no estoy hablando solo de México, también de Latinoamérica, incluso podríamos mencionar distintos países en el mundo. Usted ha estudiado muchísimo este tema del poder y queríamos preguntarle por qué el hombre desea al poder. Sí, más que el hombre. Lo que habría que preguntarse, ¿qué es la corrupción? Porque se habla mucho de la corrupción porque es un tema fundamental, pero se cree que la corrupción es robar o presionar sexualmente a otra persona y entonces eso es la corrupción. La corrupción empieza antes y es justamente cuando el gobernante cree que es la sede del poder y manda. Y se olvida que la única sede del poder
cuidado, la única es el pueblo. El Estado no es soberano. El Estado ejerce el poder en nombre del pueblo. Y entonces cuando el representante sabe que el poder reside en el pueblo, toma el poder como un servicio. La palabra servicio es una palabra muy rica y yo podría quedarme explicando en griego, en hebreo y todo qué significa servicio. Entonces, eso es el poder, no es dominación, es servicio. Pero se corrompe cuando transforma en dominación. Y se corrompe frecuentemente, claro. Y ese es el tema. Hay que formar una nueva generación de políticos que tomen la política como un servicio al pueblo y que aprendan a ejercer un poder obediencial, donde la alegría del político es ver a la gente feliz habiendo realizado sus necesidades de la vida. Estaba leyendo sobre unas comunidades indígenas en Brasil que hace muchísimos años tenían un gobernante para tiempos de guerra y un gobernante para tiempos de paz. Y los gobernantes de tiempos de paz representaban justo esto que usted dice. Eran poderosos, pero su poder no estaba afincado en su éxito ni en la eficacia de sus decisiones, sino en el honor que concedía a quienes ellos estaban representando. Era el honor y no el éxito lo más importante. Eso se ha perdido, ¿verdad? Pero es más, el pueblo tiene una voluntad de vida. Quiere vivir y vivir mejor. Y por eso lucha. Y el poder es el querer vivir de la vida de la comunidad. Esto habría que darle vuelta porque es una idea de Schopenhauer, en fin, habría que ver. Es el querer vivir. El gobernante debe servir esa tensión hacia querer vivir. Y un pueblo que quiere vivir tiene poder. Mire usted, por ejemplo, Irak. El más poderoso ejército de la tierra ocupa Irak. En 3 semanas lo ha aplastado. Llega Bush a Bagdad y dice, hemos triunfado. Y todavía están los norteamericanos y no han podido en verdad abatirlos. Ese pueblo quiere vivir, pero libre, y es capaz de derrotar al ejército más fuerte de la tierra. Tiene poder, porque es capaz de luchar para vivir y vivir libre. Entonces, el poder reside en el pueblo y la soberanía también. Por ejemplo, si una comunidad indígena de Guerrero se reúne y dice, nadie nos protege, vamos a hacer una policía comunal. Y entonces eligen a uno para que los defienda. Pues después llega el ejército o la policía y dice, ¡ay, están en contra de la soberanía! Y los meten presos. ¿Cómo? ¿El Estado es el soberano o soberano es el pueblo? ¿Cómo puede una institución del Estado arrogarse el derecho de meter preso a Mirelles, que es una policía que surge del pueblo? Pero en un contexto específico. Esa policía y ese militar tendría que llegar a colaborar con esa policía que surge del pueblo y se acaba el problema de la violencia en México. Lo que pasa es que no le tenemos confianza a la soberanía del pueblo. Vamos a hablar más del caso mexicano, por supuesto, y de los gobernantes mexicanos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, regresamos a Debate 22. Estamos platicando con el doctor, profesor de la UAM, Enrique Dussel, profesor en filosofía, y estamos hablando del tema del poder, por supuesto. Doctor, el poder descrito por algunos otros pensadores dicen que debe situarse normalmente en medio, no en los extremos, porque de una forma provocaría dominación, violencia, así que debería estar en medio. Pero cuando uno ve personajes como Donald Trump, por ejemplo, o
o en un contexto más cercano con lo que estamos viviendo en México, un presidente que es tan poderoso y que provoca tantas pasiones encontradas y que esto va desencadenando en divisiones en la sociedad, ¿es en estos casos el gobernante está ejerciendo adecuadamente el poder o no? Bueno, usted dice, hay que situarse en el medio. Yo diría, ¿en el medio de qué? No. Da la casualidad que el presidente lo dice, pero la gente no escucha, que para gobernar, primero hay que pensar en los pobres. Y eso lo toman como un eslogan, pero eso no es un eslogan, eso es la más antigua sabiduría. Hammurabi, rey de Babilonia, hace 3600 años, dice, he hecho justicia con la viuda, el huérfano y el pobre. No con mi mujer, con la viuda del otro. No con mi hijo, con el huérfano. No con el rico, con el pobre. Y eso es una sabiduría que tiene miles de años. ¿Por qué hay que empezar por el pobre y no en el centro? Porque si yo logro hacer que la víctima deje de ser víctima porque ahora está mejor, toda la sociedad está mejor. Y además el rico va a estar más satisfecho de que haya podido ayudar a los ciudadanos pobres para que entren a la vida normal. Pero será menos rico y todos seremos más iguales. Entonces, no es el gobernante que cita en el medio para estar bien con todos. Tiene que situarse a partir de aquellos que son injustamente tratados para hacer justicia con el todo de la sociedad. Tenemos que pensar en los indígenas porque son los peor tratados en México y sin embargo son los primitivos habitantes de estas tierras. En cierta manera, el blanco y los mestizos tendríamos que pedirle perdón primero nosotros, no el rey de España solo o el papa. Nosotros los mexicanos blancos y mestizos tenemos que pedirle perdón a los indígenas de haberle sacado sus tierras y arrinconado. Si logramos integrarlo, la sociedad es más justa. No hay que estar en el centro, hay que estar con los de abajo. Como dice Azuela en ese libro, los de abajo. Y eso es muy difícil entender para una sociedad, y no solamente aquí la mexicana, es cualquier sociedad que ha estado acostumbrada... No cualquiera, pero la mayoría. La mayoría que ha estado acostumbrada a ciertos privilegios y a que los privilegios pertenecen a una oligarquía y que han sido siempre para ese pequeño grupo de personas, no es fácil aceptar que se toman otras decisiones. Claro, pero eso es más bien Europa, Estados Unidos, que han estado en el centro de los imperios de la Edad Moderna. Pero la China, la India, el África, los pueblos latinoamericanos, no hemos sido colonias periféricas pobres, que claro, también tenemos nuestra élite que es rica dentro de los países pobres. Pero miren lo que acontece, por ejemplo, en China. Mao hizo una revolución y se emparejó mucho las cosas. Y entonces de pronto ahora se han lanzado, pero hay otra situación. Es decir, no hay que pensar que esto es de todos, sino que en Europa sobre todo y en Estados Unidos han construido una periferia colonial dominada. Y tenemos que todavía liberarnos, porque Hidalgo luchó contra España, pero quedamos en manos de Inglaterra y Estados Unidos, y ahí estamos todavía neocolonias. No podemos decidir lo que queremos porque tenemos un país enorme como Estados Unidos. Quiere decir que hay que jugarse primero por los pobres para desde ahí reconstruir un país. Y esa es la política realmente, no solo de izquierda, sino una política justa. Porque la justicia, digamos, retomando un poco lo que nos decía ahorita cuando regresábamos del corte, la justicia está ligada no solamente a la política o tendría que estar ligada al oficio político, sino también al oficio del poder. ¿Es un valor la justicia del poder?
La justicia, tal cual, es una virtud, según los griegos, pero la justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde. Y entonces, dar a los indígenas lo que le corresponde. La dignidad, dijo, muy bien. La posibilidad de hablar su lengua, la posibilidad de tener su cultura, de poder trabajar sus tierras. Por ejemplo, los tarahumaras están arrinconados en las montañas, en la miseria, pero todas las llanuras fértiles de Chihuahua eran de los tarahumaras. Y los expulsaron a la montaña y ahora están muriéndose en las montañas de frío y no tienen cómo ni cultivar. Pero ellos eran los que ocupaban todas las regiones que ahora tienen pues vacunos y producen carne. Entonces la justicia es algo muy grave, es darle a cada uno lo que le corresponde, pero corresponde en serio, no ahora que han sido ya pues dominados y han sido expropiados de su riqueza y que se salven como puedan. Entonces, la justicia es la primera virtud de la política, pero eso, si la tomamos en serio, es revolucionario, porque hay que cambiar muchas estructuras. ¿Pero es revolucionario en contra del poder o es revolucionario dentro del poder? No, el poder es justamente esta fuerza que se usa desde las estructuras del Estado para gobernar una comunidad en favor de la comunidad y no del poder ni de los políticos ni de los ricos, sino de todos los ciudadanos. Entonces, la política debe ser justa, y justa significa una distribución donde no haya pobres. Y eso, claro, es muy difícil. Claro, pero tiene costos. Ese es un ideal que habría que perseguir. Y esto es muy fácil decirlo, muy difícil realizarlo, y sobre todo porque hay grandes estructuras de explotación y de desigualdad que no puedo explicar ahora porque no tenemos nos muy da poco tiempo y a propósito de eso vamos a un nuevo corte. Volvemos en unos minutos. Regresamos, estamos platicando con el doctor Enrique Dussel, profesor en filosofía. Usted mencionaba hace un momento a España y la monarquía española, y yo quería preguntarle, sobre todo en el contexto, por supuesto, de la conquista, quería preguntarle, porque lo he leído en de varios autores, que de alguna forma Latinoamérica ha reproducido el oficio del poder desde la monarquía. No tenemos una monarquía, pero los alcaldes, los gobernadores, los presidentes muchas veces se comportan como reyes y ejercen el poder político como si fueran reyes. Hemos visto varios ejemplos en México y en el resto de Latinoamérica. Y también están estos títulos de honor que se siguen preservando. Es decir, es importante seguir siendo amigo de quien ejerce el poder, o del gobernador, o del alcalde, o del presidente, porque así se consiguen favores, se consiguen estos títulos de honor. ¿Por qué no nos hemos podido desprender de esto? La pregunta es nueva y no he escuchado muchas veces esta explicación, por eso me desconcierta un tanto, porque no es que imitemos España, sino más bien imitamos las actitudes coloniales, que no es España, sino la periferia de España. Nosotros estamos acostumbrados a no haber tenido reyes, sino virreyes. Y nunca los nombramos nosotros, los nombraban de afuera y los aceptábamos 3 siglos. Entonces, nos habituamos a aceptar que el poder estuviera afuera. Las reales cédulas se organizaban y eran las leyes de India, y las leyes de India gobernaban acá todo hasta el 1810 y se aceptaba, aunque había rebeliones, pero parciales. Y aún cuando nos levantamos contra España, de inmediato fuimos a caer en manos de Estados Unidos e Inglaterra.
Más bien lo que tenemos es un espíritu colonial. Lo que tenemos que hacer es descolonizarnos, porque aunque nos independizamos colonialmente de España, seguimos siendo colonia militar, política, cultural de otras potencias europeas y norteamericanas. Lo que se necesita es una descolonización, empezar a pensar con nuestra cabeza o como un país independiente y no estar obedeciendo las órdenes. Y esto supone un proceso de emancipación que Carlos Mariátegui llamaba la segunda emancipación. Estamos viviendo la segunda emancipación en América Latina, ante Estados Unidos y Europa, y vamos a empezar a ser libres de aquí a unas décadas. Hay que pensar ese tema, pero no es tanto el haber imitado, sino el no habernos habituado a ser colonia. Doctor, ¿usted ve que va a llegar, así como está observando como pensador, como intelectual, como filósofo, está observando este proceso de emancipación, ¿a usted le parece que va a llegar un momento en que se difumine el poder del fuerte sobre el débil, el poder del rico sobre el pobre, el poder del privilegiado sobre el que no tiene oportunidades? ¿Eso habrá un día en el que se difumine? En la política hay que partir del hecho de que no hay ningún sistema político perfecto. Por lo tanto, todo sistema político tiene errores inevitables. Hay que saber corregirlos. Dice un dicho semita, hasta el justo peca 7 veces por día. 7 es infinitas veces, pero lo corrige. ¿Cuántas veces peca el injusto? Nunca, porque cree no cometerlo, lo tapa e intenta que no se vea y no lo puede corregir. Entonces, no hay que pensar que vamos a construir el reino de Dios en la tierra. Lo que podemos hacer es mejorar la situación. Y aún las grandes revoluciones, miren la soviética del gran Lenin, terminó en un fracaso. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos en el tiempo de la transformación a largo plazo. Y entonces las transformaciones son de instituciones, pero cuidado, es sobre todo la subjetividad. Y este es el problema. Lula, en Brasil, dejó de ser presidente con una aprobación del 85%, mucho más que en México. Nunca un gobierno terminó 6 años teniendo el 85%. Y sin embargo ahora está preso, claro, injustamente, pero cometieron errores. Mucha gente del Partido del Trabajo se corrompió en Petrobras y robó también como los demás. Hay que tener mucho cuidado. La política no se da nada perfecto, pero tenemos que luchar para lograr algo mejor de lo existente. Pero tenemos que hacer la autocrítica continuamente, porque aún Morena, que es nuevo, ya comete muchos errores. Hoy mismo leo yo que el Comité de Ética ha condenado a un grupo de diputados del Estado de México por haberse corrompido en una votación. Y lo bueno es que hay un juicio ético y los castiga. Antes seguirían siendo diputados y nadie les decía nada. Ahora por lo menos se habla. Pero tenemos que tener mucha atención porque es el momento de la formación de un nuevo tipo de hacer política, pero no tenemos seguridad que se logre. Y entonces es necesario una conciencia autocrítica. Y como intelectual, el intelectual no puede ser un ideólogo que justifique todo lo que hace un partido. Ni un gobernante. Sino que lo sigue cuando cree que
está en el buen camino y hay argumentos según la larga tradición de la política, pero cuando vea que hay errores y tiene que criticarlo, pero lo critica como parte del movimiento y no como desde fuera para destruir el movimiento. Esa es la diferencia entre la crítica de una oposición y la crítica interna de alguien que quiere mejorar. México está en una situación muy crítica porque está naciendo algo y no se tiene ninguna garantía o pocas garantías que se logren los objetivos. Hay que todo el mundo colaborar, no solo el presidente. El presidente solo sin partido no puede gobernar y el partido hay que hacerlo todavía. Es y un difícil. partido, supongo coincide, sin ciudadanos no puede cambiar un país, no puede mejorar un país. Un partido sin ciudadanos no puede mejorar un país. Ningún gobernante lo podría hacer. Desafortunadamente, el partido son los ciudadanos, sí, algunos, y debe transformar a los ciudadanos en lo posible. Pero primero tiene que lograr él transformarse, la subjetividad del partido. Doctor Enrique Dussel, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, necesitaríamos muchísimos más programas para poder seguir discutiendo esto, pero gracias por acompañarnos a hacer esta radiografía del poder del gobernante, de lo que ejerce en cada persona que practica este poder. A usted muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy de Debate 22. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.